Había pasado semanas ayudando a mi hermana Lucía a preparar el baby shower. Nuestra pequeña casa en Valencia nunca había lucido tan bonita, con las decoraciones en tonos pastel y las guirnaldas de flores de papel que colgaban delicadamente de las ventanas. El sol de mayo entraba por los cristales, creando un ambiente cálido y acogedor que invitaba a la celebración. Lucía, con su vestido celeste que acentuaba su embarazo de 7 meses, resplandecía mientras saludaba a cada invitada. Su sonrisa iluminaba la estancia cada vez que recibía un regalo para su futuro bebé. Yo sentía una alegría casi infantil al verla tan feliz, rodeada de amigas y familiares que habían venido desde diferentes puntos de la ciudad e incluso desde pueblos cercanos para acompañarla en este momento tan especial. Mi marido, Javier, permanecía a mi lado, su mano rozando ocasionalmente la mía como si necesitara asegurarse de que yo estaba realmente allí. Llevábamos 5 años casados, pero los últimos meses habían sido difíciles para nosotros. No quería pensar en eso ahora. Hoy era el día de Lucía, y yo estaba decidida a que todo fuera perfecto. La tía Carmen había preparado una sangría sin alcohol especialmente para la ocasión, y las invitadas charlaban animadamente mientras degustaban los pequeños canapés y dulces que había dispuesto sobre la mesa del comedor. Me había esmerado especialmente en los cupcakes de vainilla decorados con pequeños zapatitos y biberones de fondant. Incluso doña Mercedes, la vecina más exigente del edificio, había comentado lo deliciosos que estaban. «Elena, ven aquí. Necesitamos una foto de las hermanas», gritó mi prima Sofía desde el otro lado de la sala. Dejé la bandeja que estaba reorganizando y me acerqué a mi hermana, quien me abrazó con fuerza en cuanto me tuvo cerca. «Gracias por todo esto», me susurró al oído. «Es mejor de lo que hubiera imaginado». Sus palabras me llenaron de satisfacción. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, verla así de feliz era como un bálsamo para mi corazón. Nuestra madre habría estado orgullosa de vernos, tan unidas a pesar de su ausencia. Habían pasado 3 años desde su fallecimiento, pero en momentos como este, sentía que de alguna manera estaba presente. La tarde avanzaba entre juegos y risas. Habíamos preparado actividades típicas de baby shower: adivinar el perímetro de la barriga de Lucía con un trozo de cinta, escribir consejos para los futuros padres y hasta un divertido concurso para ver quién cambiaba más rápido un pañal a un muñeco. La madre de Javier, Pilar, ganó para sorpresa de todos, presumiendo que estas manos aún recuerdan cómo se hace. El ambiente era ligero y festivo. Por un momento, me permití creer que finalmente estábamos en un buen lugar, que las sombras que habían oscurecido nuestras vidas en los últimos tiempos por fin se habían disipado. Observé a Javier charlando con el marido de Lucía, Alejandro, cerca de la ventana. Parecía relajado, algo que no había visto en mucho tiempo. Estaba tan concentrada supervisando que todo marchara bien que apenas me di cuenta cuando Javier se apartó para contestar una llamada. No le di importancia. Asumí que sería del trabajo. Siempre intentaba mantenerse conectado, incluso los fines de semana. Era uno de esos pequeños hábitos suyos que había aprendido a aceptar, aunque no siempre me gustara. Seguí pendiente de reponer los platos con aperitivos y asegurarme de que la música sonara al volumen adecuado. Quería que todo fuera perfecto, como si de alguna manera la perfección de esta celebración pudiera extenderse a nuestras vidas cotidianas. Cuando Javier regresó, noté cierta tensión alrededor de sus ojos, pero lo atribuí al cansancio. Llevaba semanas trabajando en un caso importante en el bufete y apenas dormía. Le sonreí desde el otro lado de la sala, y él me devolvió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo ignoré. No había nada de qué preocuparse. No hoy. La tía Carmen comenzó a organizar el momento de abrir los regalos, y todas las invitadas se reunieron en un semicírculo alrededor de Lucía. Me senté a su lado, lista para anotar cada presente y quién lo había traído, para que después pudiera escribir las tarjetas de agradecimiento. Javier se quedó de pie, algo apartado, mirando constantemente hacia la puerta de la cocina. Mientras Lucía desenvolvía un precioso conjunto de ropita para el bebé, sentí la mano de Javier en mi hombro. Su contacto me sobresaltó, no porque fuera inesperado, sino por la firmeza con la que me sujetaba. Alcé la vista y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No supe identificar qué era exactamente, pero estaba claro que algo iba mal. «Solo un momento», le dije a Lucía.
entregándole el bolígrafo a la tía Carmen para que continuara anotando los regalos. Me levanté y seguí a Javier hasta un rincón apartado. La felicidad que había sentido durante toda la tarde comenzó a desvanecerse. No tenía idea de que en unos minutos todo se desmoronaría como un castillo de naipes. Mientras Lucía comenzaba a agradecer a todas por venir, Javier se inclinó hacia mí. Su aliento era cálido contra mi oído, pero sus palabras fueron más frías que el viento de invierno en la sierra de Guadarrama. «Tenemos que irnos ahora mismo». Mi corazón dio un vuelco dentro de mi pecho y me giré para mirarlo de frente. Su expresión era impasible, controlada de una manera que me asustaba más que si hubiera mostrado enojo abiertamente. «¿Por qué?», pregunté, forzando una sonrisa para que nadie percibiera mi pánico. «¿Qué está pasando?». No respondió. En lugar de eso, tomó mi codo con un agarre suave pero firme y me guió hacia el pasillo. Las risas y la charla detrás de nosotros se sentían de repente irreales, como la banda sonora de una vida diferente a la nuestra. «Javier, por favor, dime qué ocurre», insistí en voz baja mientras nos alejábamos de la sala. «Es el baby shower de mi hermana. No puedo simplemente desaparecer». «Elena, confía en mí por una vez», murmuró con una intensidad que me dejó sin palabras. «Hay algo que necesito explicarte, pero no aquí», protesté mientras me conducía hacia la puerta, pero ni siquiera me miró. Una vez fuera, el aire era cortante y olía a lluvia. La primavera en Valencia podía ser traicionera, con tormentas formándose de la nada. Miré hacia atrás, hacia la casa de Lucía, con las ventanas iluminadas suavemente por la luz de la tarde, y sentí un retorcijón enfermizo en el estómago. Algo había sucedido allí dentro, algo que yo no había visto. ¿Pero qué? ¿Me vas a decir de qué se trata todo esto?, pregunté mientras caminábamos por la calle Ruzafa. Las aceras estaban llenas de gente disfrutando del fin de semana, ajenos al drama que se desarrollaba entre nosotros. Parejas tomadas de la mano, familias con niños, turistas con sus cámaras. Una vida normal que de repente parecía pertenecer a otro universo. Javier caminaba rápido, obligándome casi a trotar para mantener su ritmo. Su mandíbula estaba tensa, y seguía mirando por encima del hombro cada pocos pasos, como si esperara ver a alguien siguiéndonos. «No aquí», fue su única respuesta, su voz apenas audible entre el bullicio de la calle. Doblamos la esquina hacia una callejuela menos transitada. Las fachadas coloridas de los edificios antiguos, que normalmente me parecían tan encantadoras, ahora proyectaban sombras amenazantes. El cielo se había oscurecido, anunciando la tormenta que se avecinaba, tanto literal como figurativamente. «Javier, me estás asustando», dije, deteniéndome en seco. «No voy a dar un paso más hasta que me expliques qué está pasando». Se giró para mirarme, y por primera vez noté el miedo en sus ojos. No era la expresión de alguien enfadado o impaciente, era el rostro de alguien genuinamente aterrorizado. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. «Había alguien en la fiesta», dijo finalmente, bajando la voz. «Alguien que no debería estar allí». «¿De qué hablas?» «Conozco a todos los invitados. Lucía y yo hicimos la lista juntas». «No era un invitado», insistió, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. Era un hombre que estaba cerca de la puerta de la cocina. Llevaba una chaqueta oscura y no hablaba con nadie. Solo observaba. «Te observaba a ti, Elena». Fruncí el ceño, intentando recordar si había visto a alguien que encajara con esa descripción. Había estado tan ocupada asegurándome de que todo saliera bien, que apenas había prestado atención a los rostros de las personas que entraban y salían de la cocina. «Quizás era algún amigo de Alejandro», sugerí, refiriéndome al marido de mi hermana. «O tal vez el nuevo vecino del que Lucía me habló la semana pasada». Javier negó con la cabeza, su expresión cada vez más sombría. «No, Elena, sé quién es». Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. Y no es la primera vez que lo veo cerca de nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar más fuerte, trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. «¿Qué quieres decir?» «Vamos al coche», dijo, tomando mi mano. «Te lo explicaré todo, pero necesitamos alejarnos de aquí». Miré hacia atrás, hacia la dirección de la casa de Lucía. Las nubes se habían oscurecido,
proyectando una sombra sobre las calles que antes parecían tan acogedoras. Pensé en mi hermana, en su felicidad, en los regalos a medio abrir, en las invitadas que seguramente estarían preguntándose dónde me había metido. Sentí una punzada de culpabilidad por abandonar así la celebración, pero algo en la expresión de Javier me decía que esto era serio, demasiado serio como para ignorarlo. «Está bien», accedí finalmente. «Pero me debes una explicación completa». Mientras caminábamos hacia donde habíamos estacionado el coche, unas calles más allá, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Las gotas golpeaban el pavimento y rebotaban como pequeñas agujas plateadas. Una pareja que pasaba a nuestro lado abrió un paraguas, y por un instante envidié su normalidad, su preocupación tan simple como no mojarse. «¿Recuerdas cuando te dije que había estado trabajando en un caso difícil?», preguntó Javier de repente, mientras cruzábamos la calle. «Sí, el caso Montero. Has estado semanas sin apenas dormir por eso». «No era exactamente el caso Montero», dijo, su voz tan baja que apenas podía oírlo sobre el sonido de la lluvia. Era algo relacionado, pero diferente, algo que no podía contarte. Me detuve nuevamente, la lluvia empapando mi vestido y mi cabello. «¿Me has estado mintiendo?». Sus ojos se encontraron con los míos, y vi una mezcla de miedo y culpa que nunca antes había visto en él. «No mentir exactamente, ocultar ciertas cosas, por tu seguridad». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. ¿Mi seguridad? ¿De qué estaba hablando? El Javier que conocía, mi marido durante 5 años, era un abogado respetable, un hombre honesto, alguien que defendía la verdad y la justicia. ¿Qué podría estar ocultando que pusiera en riesgo mi seguridad? La lluvia arreciaba, pero ninguno de los dos hizo amago de buscar refugio. Estábamos congelados en ese momento, en esa revelación que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre nuestra vida juntos. «Elena», dijo, tomando mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblaban ligeramente. «Hay cosas de mi pasado, de antes de conocerte, que he intentado dejar atrás. Cosas que pensé que nunca volverían a alcanzarnos. Pero me equivoqué». Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a la tensión entre nosotros. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desdibujarse, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. ¿Quién es ese hombre, Javier? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Antes de que pudiera responder, un relámpago iluminó la calle, y por un segundo creí ver una figura al otro lado de la acera, observándonos. Cuando volví a mirar, ya no había nadie allí, pero la sensación de ser observada persistió, clavándose en mi nuca como una aguja fría. No hablamos mientras caminábamos hacia el coche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrocharme el cinturón de seguridad. Javier arrancó el motor y salió del estacionamiento tan rápido que los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Miré por la ventanilla, viendo cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad. El barrio del Carmen, normalmente tan vivo y colorido, parecía ahora un lugar amenazante, lleno de sombras y secretos. Javier mantenía una mano aferrada al volante, la otra presionada contra su boca como si estuviera conteniendo algo demasiado pesado para dejarlo salir. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Adelante y atrás, como el péndulo de un reloj que contaba los segundos de este extraño limbo en el que nos encontrábamos. Pasamos junto a la Plaza de la Virgen, donde las farolas comenzaban a encenderse contra el cielo cada vez más oscuro. Grupos de turistas corrían buscando refugio de la lluvia bajo los soportales. En otro momento, me habría parecido una escena pintoresca, digna de una postal. Ahora solo veía gente huyendo, escondiéndose, como si toda la ciudad compartiera nuestro miedo. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Javier no respondió de inmediato. Giró en una calle estrecha y luego en otra, como si intentara asegurarse de que nadie nos seguía. Finalmente, cuando llegamos a una zona menos concurrida cerca del antiguo cauce del río Turia, ahora convertido en jardines, detuvo el coche. «Necesitaba alejarme lo suficiente», dijo, apagando el motor. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del vehículo, creando una especie de barrera sonora entre nosotros y el mundo exterior. Asegurarme de que no nos seguía. Mi pulso rugía en mis oídos. Me sentía como si estuviera deslizándome fuera de mi cuerpo, observando esta escena desde lejos,
incapaz de creer que esto estuviera sucediendo realmente. ¿Quién no nos seguía, Javier? Por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Exhaló temblorosamente y cerró los ojos. No quería contártelo. Pensé que tal vez era solo una coincidencia. Verlo cerca del supermercado, luego cerca de tu trabajo. Pero hoy, cuando lo vi de pie en casa de tu hermana, observándote, supe que no estaba en mi cabeza. Tragué saliva con dificultad. ¿Pero por qué alguien nos seguiría? ¿Quién es él? Javier dudó. Vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban antes de finalmente hablar de nuevo. Está conectado con algo que hice hace años, antes de conocerte. He intentado mantenerlo enterrado. Miró sus manos, pero aparentemente no se quedó enterrado. Mis pensamientos giraban. El baby shower, los globos de color pastel, la brillante sonrisa de Lucía. Todo se sentía imposiblemente lejano ahora, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. ¿Así que qué quiere?, pregunté, con la voz ronca. Javier me miró a los ojos, y el miedo que vi allí hizo que mi estómago se encogiera. Quiere venganza, dijo, y cree que haciéndote daño a ti es la forma de conseguirla. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque, enviando ondas de terror a través de mi cuerpo. Venganza. Una palabra tan antigua, tan primitiva. Algo sacado de una tragedia griega, no de nuestra vida en Valencia, con nuestro apartamento en el centro, nuestros trabajos respetables, nuestras cenas de los viernes con amigos. ¿Qué hiciste, Javier? La pregunta salió como un susurro. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna suave que empañaba las ventanillas del coche. Las luces de la ciudad creaban patrones difusos a través del cristal mojado. Trabajaba para un bufete diferente antes de conocerte, comenzó, su voz tan baja que tuve que inclinarme para oírlo. Barrios añasociados. Era joven, ambicioso y estúpido. Haría cualquier cosa para impresionar a los socios, para avanzar en mi carrera. Asentí. Conocía esta parte de la historia. Javier había mencionado brevemente su trabajo anterior, aunque nunca había entrado en detalles sobre por qué lo dejó. Había un cliente importante, Enrique Mendoza, un hombre de negocios con conexiones políticas. Estaba involucrado en un caso de corrupción urbanística, pero tenía los recursos para salir impune. Javier hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. Mi trabajo era asegurarme de que así fuera. ¿Y lo hiciste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, oculté evidencia, presioné a testigos, hice cosas de las que no estoy orgulloso, Elena. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicando comprensión. Pero entonces conocí a alguien, un periodista que estaba investigando el caso. Miguel Ferrer. Era brillante, tenaz, y tenía pruebas que yo no había visto. El nombre hizo que algo se agitara en mi memoria. ¿Miguel Ferrer? ¿El periodista que murió en aquel accidente de coche? Javier asintió lentamente. No fue un accidente, Elena. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? Mendoza descubrió que Ferrer estaba cerca de destapar todo. Ordenó ocuparse de él. La voz de Javier se quebró. Yo no lo sabía, te lo juro. Cuando me enteré de lo que había pasado, estaba horrorizado. Renuncié al bufete al día siguiente y entregué todo lo que sabía a un fiscal que conocía. Fue suficiente para iniciar una investigación, pero no para inculpar directamente a Mendoza. ¿Y qué tiene que ver ese hombre del baby shower con todo esto?, pregunté, sintiendo que cada nueva revelación me alejaba más de la vida que creía tener. Es Antonio Ferrer, el hermano de Miguel. Javier cerró los ojos, como si el simple hecho de pronunciar el nombre le causara dolor físico. Ha estado siguiendo el caso durante años. Cuando Mendoza finalmente fue arrestado el mes pasado, debió de investigar a todos los involucrados en el caso original, y me encontró a mí, a nosotros. La noticia del arresto de un empresario corrupto había estado en todos los periódicos, pero Javier nunca había mencionado ninguna conexión con el caso. Otra omisión, otra mentira por omisión. ¿Por qué no me lo contaste? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, distante y hueca. Quería protegerte. Pensé que esa parte de mi vida había quedado atrás, que había pagado por mis errores. Extendió una mano hacia mí, pero yo me aparté instintivamente. El dolor cruzó su rostro, pero no intentó tocarme de nuevo. Nunca pensé que llegaría hasta ti. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando por la ventanilla hacia los jardines del Turia,
donde las palmeras se mecían con el viento residual de la tormenta. ¿Qué quiere exactamente este hombre? No lo sé con certeza. Podría querer exponerme, arruinar mi carrera como yo ayudé a destruir la vida de su hermano. O podría querer algo peor. Javier se estremeció visiblemente. Por eso tenemos que ser cuidadosos, Elena. Este hombre ha esperado años para su venganza. No sabemos de lo que es capaz. Me quedé mirando mis manos. Llevaba el anillo de bodas que Javier me había puesto 5 años atrás, en aquella pequeña iglesia de la Malvarrosa, con el mar de fondo y nuestras familias sonriendo. Me había prometido amor y honestidad. ¿Cuánto de nuestra vida había sido real? Hay algo más que no me estás contando, dije de repente, levantando la mirada para encontrarme con sus ojos. No era una pregunta, sino una afirmación. Conocía a mi marido lo suficientemente bien como para saber cuándo estaba guardándose algo. Javier desvió la mirada, enfocándose en las gotas de lluvia que resbalaban por el parabrisas. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado con el peso de secretos aún no revelados. Cuando Antonio me vio en el baby shower, comenzó, su voz apenas audible sobre el suave tamborileo de la lluvia. Dijo algo sobre ti, sobre nosotros. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué dijo? Javier giró lentamente la cabeza para mirarme, y lo que vi en sus ojos hizo que mi sangre se helara en mis venas. Preguntó si ya te había contado la verdad sobre lo que pasó con nuestro bebé. El aire quedó atrapado en mis pulmones. Nuestro bebé. El embarazo que había perdido hace 2 años, cuando apenas tenía 3 meses. El dolor que nos había destrozado, que casi había acabado con nuestro matrimonio. El dolor del que apenas estábamos comenzando a recuperarnos. ¿Qué tiene que ver él con eso? Susurré, mi voz rompiéndose en la última palabra. La respuesta de Javier quedó suspendida entre nosotros, ahogada por el repentino sonido de un trueno que retumbó en la distancia, como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestras vidas. Mi pulso rugía en mis oídos. Las palabras de Javier habían abierto una grieta en el suelo bajo mis pies, y sentía que estaba cayendo sin nada a lo que aferrarme. Nuestro bebé, el hijo que habíamos perdido hace 2 años, el dolor que había dejado una cicatriz permanente en mi alma. ¿Qué tiene que ver nuestro bebé con todo esto? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Tuve un aborto espontáneo. Los médicos dijeron que estas cosas pasan, que no fue culpa de nadie. Javier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro era una máscara de angustia bajo la tenue luz de las farolas que se filtraba en el coche. La lluvia había disminuido a una llovizna constante, creando un manto de humedad sobre Valencia que parecía apropiado para el momento. No fue un aborto espontáneo, Elena. Las palabras flotaron entre nosotros como fragmentos de cristal, afiladas y peligrosas. Sentí que mi cuerpo se enfriaba desde dentro, como si alguien hubiera reemplazado mi sangre con agua helada. ¿Qué estás diciendo? Apenas podía formar las palabras. Los médicos en la fe fueron muy claros. Los médicos no sabían toda la verdad. Javier finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que casi era tangible. Nadie la sabía, excepto yo. Hubo un momento de silencio absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse, como si el mundo entero contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de revelarse. ¿Recuerdas el café que solíamos frecuentar cerca de tu trabajo, verdad? La Petite Cafetería. Javier habló con voz monótona, como si estuviera recitando un guión que había repasado infinitas veces en su cabeza. Íbamos casi todas las mañanas cuando estabas embarazada. Decías que era el único lugar donde el olor del café no te daba náuseas. Asentí mecánicamente. Recordaba aquel pequeño café en la esquina de la calle Colón, con sus mesitas de mármol y los croissants recién horneados cada mañana. Había sido nuestro pequeño ritual, un momento de normalidad en medio de la emoción y el miedo que acompañan al primer embarazo. El dueño, Ramón, siempre nos atendía personalmente, continuó Javier. Te preparaba ese té de hierbas especial que tanto te gustaba. ¿Qué tiene que ver Ramón con todo esto? La confusión se mezclaba con un miedo creciente. Una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Ramón no era solo el dueño del café, Elena. La voz de Javier se quebró. Era el primo de Enrique Mendoza. La familia siempre ha sido importante para los Mendoza. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones.
Imágenes de aquel hombre mayor, con su sonrisa amable y sus manos siempre ocupadas, se mezclaban ahora con un terror creciente. No, no puede ser. Cuando la investigación contra Mendoza comenzó a avanzar, gracias en parte a la información que yo había proporcionado, él se enteró de mi traición. Javier pasó una mano temblorosa por su rostro y decidió que yo debía sufrir como él estaba sufriendo. Familia por familia, las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen tan horrible que mi mente se resistía a contemplarla. «El té», susurré. Javier asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. Ramón añadía algo al té. No sé exactamente qué era, algún tipo de hierba que provoca contracciones. Lo dosificaba, día tras día, semana tras semana, no para matarte, sino para matar a nuestro bebé. Las palabras salieron como un sollozo ahogado. El mundo a mi alrededor se desdibujó mientras las lágrimas inundaban mis ojos. Recordé los dolores que comenzaron aquella mañana, la sangre, el pánico, la carrera al hospital, los rostros compasivos de los médicos diciéndome que a veces estas cosas simplemente ocurren, especialmente en el primer trimestre. Pero no había sido simplemente así. Había sido deliberado. Una venganza calculada contra Javier, ejecutada a través de mí, a través de nuestro hijo no nacido. ¿Lo sabías? Mi voz era apenas audible. ¿Sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada? No. La respuesta de Javier fue instantánea, vehemente. Te lo juro por Dios, Elena. No lo supe hasta semanas después. Mendoza se aseguró de que me enterara, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya habíamos perdido al bebé. El jardín del Turia se extendía fuera de nuestra ventanilla, oscuro y silencioso bajo la lluvia. En otro momento, habría encontrado consuelo en su belleza, en los árboles y flores que crecían donde una vez fluyó un río. Ahora solo veía sombras y oscuridad. ¿Por qué no me lo contaste entonces?, pregunté, cada palabra cargada con el peso de 2 años de duelo basado en una mentira. Javier se hundió en su asiento, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. ¿Cómo podía hacerlo, Elena? Estabas devastada. Los médicos decían que no había sido culpa de nadie, que estas cosas pasan. Parecía más fácil dejarte creer eso, dejarnos creer eso. ¿Más fácil? La rabia comenzó a reemplazar al shock inicial. ¿O más conveniente para ti? No tuviste que admitir que nuestro hijo murió por tu culpa, por tus acciones pasadas. Lo sé. Javier no intentó defenderse. Fui un cobarde. Debería habértelo contado todo, pero tenía tanto miedo de perderte también a ti. ¿Qué hiciste después de enterarte? La pregunta surgió de una parte fría y calculadora de mi mente. Una parte que necesitaba entender toda la historia, todos los detalles, por dolorosos que fueran. Confronté a Ramón. Él no negó nada. Estaba orgulloso. Dijo que la familia Mendoza siempre salda sus deudas. Javier cerró los ojos, como si intentara bloquear el recuerdo. Lo amenacé con denunciarlo, pero él sabía que no tenía pruebas. Además, para entonces, ya habían pasado semanas. Las sustancias, fueran lo que fueran, ya no estarían en tu sistema. ¿Y simplemente lo dejaste ir? ¿Sin consecuencias? La incredulidad tiñó mi voz. No exactamente. Algo cambió en la expresión de Javier. Algo duro y frío que nunca había visto antes en él. Me aseguré de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Recopilé información sobre otras actividades ilegales en su café. Lavado de dinero, principalmente. Se lo pasé anónimamente a la policía. La Petit Cafetería cerró hace 1 año y medio. Ramón está cumpliendo una condena de 5 años. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Las revelaciones eran demasiadas, demasiado horribles para procesarlas todas a la vez. Mi mente saltaba de un pensamiento a otro. Nuestro bebé, Ramón, el té, Mendoza, la venganza. Y ahora, Antonio Ferrer, el hermano del periodista, quien de alguna manera había descubierto toda esta historia retorcida. ¿Y qué quiere Antonio Ferrer de nosotros?, pregunté finalmente. ¿Por qué aparece ahora, en el baby shower de mi hermana? No lo sé con certeza. Javier encendió el motor del coche, pero no hizo amago de moverse. Tal vez quiere exponerme, arruinar mi reputación como yo ayudé a arruinar la vida de su hermano.
O tal vez quiere algo más personal. ¿Cómo qué? Como hacerme sentir el mismo dolor que sintió él. Los ojos de Javier se encontraron con los míos, y vi en ellos un miedo que iba más allá de la preocupación por sí mismo. Haciéndote daño a ti. La implicación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Crees que quiere matarme? No lo sé. La honestidad en su voz era aterradora, pero no voy a esperar para averiguarlo. Tenemos que irnos, Elena. Alejarnos de Valencia por un tiempo, hasta que pueda resolver esto. Miré por la ventanilla hacia la ciudad que había sido mi hogar toda mi vida. Las luces de Valencia brillaban bajo la lluvia, hermosas y familiares. La idea de dejarla, de huir como criminales, me resultaba casi tan dolorosa como las revelaciones de esta noche. No, dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a huir. Elena, por favor, no entiendes el peligro. Entiendo perfectamente el peligro, lo interrumpí, pero estoy cansada de secretos y mentiras. Estoy cansada de que otros decidan mi destino sin mi conocimiento o consentimiento. Me enderecé en el asiento, sintiendo una resolución que surgía desde lo más profundo de mi ser. Si Antonio Ferrer quiere hablar conmigo, entonces vamos a hablar con él, cara a cara. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Eso es una locura, protestó Javier, pero pude ver que una parte de él sabía que yo tenía razón, que esta historia de secretos y venganzas tenía que terminar de una vez por todas. Además, añadí, mirando hacia la dirección de la casa de Lucía, mi hermana y todos los demás siguen en esa casa. Si este hombre es realmente peligroso, no podemos simplemente abandonarlos. La lucha interna de Javier era visible en su rostro. Finalmente, asintió con reluctancia. Está bien, pero no te separes de mí ni un momento. ¿Entendido? Asentí, aunque una parte de mí ya no estaba segura de si quería tener a Javier cerca. Este hombre que había sido mi marido durante 5 años, que había compartido mi cama, mis sueños, mi dolor, de repente, se había convertido en un extraño, alguien cuyas acciones habían provocado la muerte de nuestro hijo. Mientras Javier daba la vuelta al coche para regresar a la casa de Lucía, me pregunté si alguna vez podría perdonarlo, si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esta noche de verdades devastadoras, o si, como nuestro bebé, ya estaba condenado desde el principio. No recuerdo en qué momento tomé la decisión de regresar. Solo recuerdo la sensación de algo elevándose en mi interior, una resolución fría y furiosa. Durante todo el trayecto de vuelta, el silencio entre Javier y yo era tan denso que casi podía tocarlo. Las calles de Valencia pasaban como manchas borrosas a través de las ventanillas empañadas, los edificios modernistas y las fachadas coloridas que tanto amaba ahora parecían observarnos con ojos acusadores. La lluvia había amainado a una llovizna persistente cuando Javier estacionó el coche a una manzana de la casa de Lucía. Apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. El tic-tac del motor enfriándose marcaba los segundos como un metrónomo implacable. «Todavía podemos irnos», dijo Javier, mirando fijamente a través del parabrisas. «Podríamos estar en Alicante antes de medianoche, tomar el primer ferry a Baleares mañana». «No». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. He pasado 2 años llorando a un hijo cuya muerte no fue un accidente, sino un asesinato. He vivido en una mentira demasiado tiempo, Javier. Necesito la verdad, toda la verdad. Se volvió para mirarme, su rostro parcialmente iluminado por la farola cercana. El juego de luces y sombras lo hacía parecer un extraño, alguien a quien nunca había conocido realmente. ¿Y si la verdad es peor de lo que puedes soportar? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una hoja de guillotina a punto de caer. ¿Qué más podría haber que fuera peor que lo que ya sabía? La idea de que pudiera haber más secretos me aterrorizaba, pero el miedo ya no me paralizaba. Al contrario, me impulsaba hacia adelante. No hay nada peor que vivir en la ignorancia, respondí, abriendo la puerta del coche. El aire húmedo me golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y jazmines que siempre asociaba con las noches de lluvia en Valencia. Caminamos en silencio por la calle Serranos, mis tacones resonando sobre los adoquines mojados. La normalidad de la escena, parejas caminando de la mano, amigos riendo en las terrazas cubiertas de los bares, turistas fotografiando la arquitectura iluminada,
contrastaba brutalmente con el caos que sentía en mi interior. Cuando llegamos a la puerta de la casa de Lucía, Javier me tomó del brazo. «Si ves a Antonio, no te acerques a él. No sabemos de lo que es capaz». Asentí, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Una parte de mí quería confrontar a este hombre, preguntarle qué sabía, qué quería. La otra parte temblaba ante la idea de que pudiera ser el instrumento de la destrucción de todo lo que amaba, como Ramón lo había sido 2 años atrás. El camino hacia la puerta nunca me había parecido tan largo. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando a través del agua. Cuando Javier extendió la mano para tocar el timbre, noté que sus dedos temblaban ligeramente. No era el abogado confiado y seguro con el que me había casado. Era un hombre aterrorizado por los fantasmas de su pasado. La puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien hubiera estado esperando nuestro regreso. Era Sofía, mi prima, con una expresión de alivio que rápidamente se transformó en preocupación al ver nuestros rostros. «Por fin, Lucía está preocupadísima. ¿Dónde estaban?» «Tuvimos que resolver algo urgente», respondí mecánicamente, entrando al recibidor. El contraste entre el frío de la noche y el calor del interior me provocó un ligero mareo. O quizás era el peso de todo lo que había descubierto en la última hora. «¿Está todo bien?», insistió Sofía, estudiándonos con curiosidad. «Parecen como si hubieran visto un fantasma». «Estamos bien», intervino Javier, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo cansados. Ha sido un día largo». Sofía no parecía convencida, pero no presionó más. La mayoría de las invitadas ya se han ido. Solo quedamos la familia y algunos amigos cercanos. Lucía está abriendo los últimos regalos en el salón. Asentí, intentando recordar cómo actuar con normalidad. ¿Cómo se suponía que debía comportarme? ¿Como una cuñada emocionada por la llegada de un bebé? ¿Como una mujer que acaba de descubrir que su propio hijo fue asesinado? ¿Como alguien potencialmente en peligro? El salón estaba más tranquilo que cuando nos fuimos. Las guirnaldas de flores seguían colgando de las ventanas, pero ahora parecían marchitas, como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido. Mi hermana estaba sentada en el sofá, rodeada de papel de regalo arrugado y cintas de colores. Su rostro se iluminó al vernos. «Por fin. ¿Dónde se habían metido ustedes dos?» La alegría en su voz me provocó una punzada de culpabilidad. Este debería haber sido su día perfecto, y yo lo había estropeado con mi dramática salida. «Lo siento, Lucía». Javier recibió una llamada de trabajo y tuvimos que atenderla. La mentira me salió con sorprendente facilidad. Me pregunté cuántas otras mentiras había creído a lo largo de los años, cuántas verdades ocultas había entre nosotros. Mientras me acercaba para abrazar a mi hermana, escaneé discretamente la habitación. La tía Carmen estaba recogiendo platos en la cocina. Alejandro, el marido de Lucía, charlaba con la madre de Javier cerca de la ventana. Un par de amigas de la universidad ayudaban a ordenar los regalos, pero no había ningún hombre desconocido. Nadie que encajara con la descripción que Javier me había dado de Antonio Ferrer. «¿Buscas a alguien?». La voz de Javier en mi oído me sobresaltó. Su mano se posó en mi espalda, un gesto que en otro tiempo me habría parecido reconfortante, pero que ahora me provocaba una mezcla confusa de emociones. «No lo veo», murmuré, inclinándome para recoger un trozo de papel de regalo. «Yo tampoco». La tensión en su voz era palpable. Quizás se ha ido, o quizás nunca estuvo aquí. No pude evitar que la duda se filtrara en mis palabras. Una parte de mí, pequeña pero insistente, se preguntaba si toda esta historia no sería una elaborada fabricación de Javier. Después de todo, me había ocultado la verdad durante 2 años. ¿Qué más podría estar ocultándome? La expresión dolida de Javier me dijo que había captado mi insinuación. «Estaba aquí, Elena. No estoy inventándome nada». «¿De qué están hablando ustedes dos?». La voz de Lucía interrumpió nuestro tenso intercambio. Nos miraba con curiosidad desde el sofá, una mano descansando protectoramente sobre su vientre abultado. «De nada importante», respondí, forzando una sonrisa. «¿Te gustaron todos los regalos?». Lucía comenzó a hablar sobre los conjuntos de ropa para el bebé y los artículos para la cuna, pero apenas la escuchaba. Mi atención estaba dividida entre la conversación y la vigilancia constante de la puerta y las ventanas. Cada sombra, cada movimiento en el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. Javier se había movido hacia la cocina, aparentemente para ayudar a la tía Carmen.
pero yo sabía que estaba haciendo lo mismo que yo, buscando a Antonio. La tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, delataban su estado de alerta. «Elena, ¿estás bien?». La pregunta de Lucía me devolvió a la realidad. Me miraba con preocupación, su frente arrugada de una manera que me recordó dolorosamente a nuestra madre. «Pareces distraída». «Estoy bien», mentí. «Solo un poco cansada. Ha sido un día intenso». «Sí, lo ha sido». Lucía tomó mi mano y la apretó suavemente. «Gracias por todo lo que has hecho. El baby shower ha sido perfecto». «Perfecto». La palabra me provocó una risa amarga que logré contener justo a tiempo. Nada en este día había sido perfecto. Nada en mi vida había sido lo que parecía. «De nada», logré decir, apretando su mano a cambio. «Sabes que haría cualquier cosa por ti». Y era cierto. Por Lucía, por su bebé, por esta familia que me quedaba, haría cualquier cosa. Incluso enfrentar a un hombre potencialmente peligroso. Incluso confrontar verdades que podrían destruirme. Un ruido en la entrada de la cocina captó mi atención. Me giré, esperando ver a Javier o a la tía Carmen. Pero no era ninguno de los dos. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y una expresión grave en el rostro. Vestía una chaqueta oscura sobre una camisa blanca y tenía las manos metidas en los bolsillos de una manera casual que contrastaba con la intensidad de su mirada. Una mirada que estaba fija en mí, como si hubiera estado esperando este momento. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre dio un paso adelante y capté el destello de reconocimiento en sus ojos. Sabía que finalmente lo había visto. Javier se movió entre nosotros, pero el hombre levantó una mano, con la palma abierta, en un gesto que parecía tanto de paz como de advertencia. «No quiero hacerles daño», dijo, su voz baja pero clara, cortando el murmullo de conversaciones en la habitación. «Solo necesito que escuchen la verdad». Las personas a nuestro alrededor comenzaron a notar la tensión, sus voces apagándose gradualmente. Mi corazón martilleaba mientras salía de detrás de Javier, enfrentándome al hombre que había estado siguiéndonos, al hermano del periodista muerto, al mensajero de un pasado que se negaba a quedarse enterrado. «¿Qué verdad?», exigí, mi voz más firme de lo que me sentía. Antonio Ferrer me estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si realmente estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. Luego, su mirada se movió de mí a Javier, y en ese instante supe que cualquier cosa que estuviera a punto de revelarse cambiaría nuestras vidas para siempre. El tiempo pareció detenerse. Antonio Ferrer permaneció en el umbral de la cocina, una figura imponente a pesar de su estatura media y su apariencia común. Tenía ese tipo de rostro que pasaría desapercibido en una multitud, pero que ahora, en el silencio tenso del salón, parecía tallado en piedra. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que casi parecían negros, se movieron de Javier hacia mí. «Pregúntale a tu marido por qué terminó tu primer embarazo», dijo suavemente. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi visión se nubló y sentí el sabor amargo de la bilis en la garganta. Miré a Javier, buscando en su rostro una negación, una explicación, algo que contradijera lo que este hombre estaba insinuando. Pero él solo cerró los ojos, sus hombros hundiéndose, y en ese instante supe. Cualquier peligro que hubiera traído a este hombre a nuestras vidas estaba entrelazado con secretos que nunca imaginé que mi marido fuera capaz de esconder. «Elena, ¿de qué está hablando este hombre?». La voz confundida de Lucía rompió el silencio. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, un gesto instintivo que me provocó una punzada de dolor tan agudo que casi me doblé por la mitad. «Creo que deberíamos hablar en privado», intervino Javier, su voz tensa pero controlada, el abogado en él tomando el control de la situación. «Este no es el lugar ni el momento». «¿No lo es?». Antonio dio un paso adelante. No había agresividad en su movimiento, solo una determinación tranquila. «Han pasado 2 años, Barrios. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes mantener enterrada la verdad?». «¿Barrios?». La confusión en la voz de la tía Carmen era evidente. «Pero tu apellido es Morales, ¿no, Javier?». Otra mentira. Otro fragmento de la vida que creía conocer desmoronándose ante mis ojos. Javier Morales, mi marido, el hombre con quien había compartido 5 años de mi vida.
Ni siquiera se llamaba realmente así. Mi nombre completo es Javier Barrios Morales, dijo Javier, su voz apenas audible. Empecé a usar solo el segundo apellido después de dejar mi anterior trabajo. Después de que mi hermano muriera, corrigió Antonio. No había ira en su voz, solo una tristeza infinita. Después de que Miguel fuera asesinado por investigar la corrupción que tú estabas ayudando a encubrir. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La madre de Javier se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de horror. Alejandro se acercó protectoramente a Lucía, como si temiera que esta confrontación pudiera de algún modo dañar a su esposa o a su hijo por nacer. «Deberíamos irnos», murmuró Sofía, haciendo un gesto hacia la otra amiga que quedaba. «Esto parece un asunto familiar». «Nadie se va», dijo Antonio, su voz repentinamente firme. «Todos deberían escuchar esto. Todos deberían saber la clase de hombre que es Javier Barrios. Basta». La palabra salió de mis labios con una autoridad que no sabía que poseía. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Esto es el baby shower de mi hermana. No voy a permitir que lo arruinen con lo que sea que esté pasando aquí». Me volví hacia Antonio, enfrentándome directamente a él por primera vez. «Señor Ferrer, entiendo que tiene asuntos pendientes con mi marido. Y después de lo que he descubierto hoy, créame, yo también los tengo. Pero este no es el momento ni el lugar». Para mi sorpresa, Antonio asintió lentamente. «Tiene razón, señora Barrios. O debería decir, señora Soler». Usó mi apellido de soltera, un detalle que me desconcertó. ¿Cómo sabía tanto sobre mí? No pretendía arruinar la celebración de su hermana. Solo quería que supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Antonio miró hacia la ventana, donde la lluvia había comenzado a caer nuevamente, golpeando el cristal con un ritmo melancólico. Demasiado tarde para salvar su matrimonio. Demasiado tarde para evitar más dolor. Hizo una pausa, sus ojos regresando a los míos. Demasiado tarde para evitar que la historia se repita. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir?» «Mendoza salió de prisión hace 3 días», dijo Antonio, y vi cómo Javier palidecía visiblemente a mi lado. Libertad condicional por buena conducta, más la influencia de sus conexiones políticas que siguen siendo sorprendentemente sólidas a pesar de todo. «Imposible», murmuró Javier. «Se suponía que estaría dentro al menos 5 años más. El sistema judicial español tiene sus fallas, como bien sabes». La amargura en la voz de Antonio era palpable. Los ricos y poderosos juegan con reglas diferentes. Mi hermano lo descubrió, y le costó la vida. «¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. ¿Por qué ha estado siguiéndonos? ¿Por qué aparecer ahora, en el baby shower de mi hermana? «Porque Mendoza está buscando a su marido», respondió Antonio, su voz baja pero clara. «Y a diferencia de mí, él no viene solo a hablar». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La implicación era clara. Enrique Mendoza, el hombre que había ordenado el envenenamiento que mató a mi bebé, estaba libre y buscaba venganza contra Javier por traicionarlo. «No entiendo». La voz de Lucía temblaba. «¿Quién es este Mendoza? ¿Y qué tiene que ver con el embarazo de Elena?». Mi hermana me miró, confusión y miedo mezclándose en sus ojos. «Elena, ¿de qué está hablando?». Quería responderle, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicarle que mi bebé no había muerto por causas naturales, sino asesinado como parte de una venganza retorcida? ¿Cómo podía pronunciar esas palabras en medio de su baby shower, cuando ella misma estaba embarazada y radiante de felicidad? «Tu hermana perdió a su bebé porque yo me enfrenté a un hombre peligroso», dijo Javier, su voz quebrándose. «Un hombre que no dudó en usar a Elena para castigarme». «Oh, Dios mío». La madre de Javier se dejó caer en una silla, su rostro ceniciento. «Siempre me preguntaste por qué dejaste aquel bufete prestigioso tan repentinamente. ¿Por qué cambiamos de número de teléfono? ¿Por qué insististe en que usara solo tu segundo apellido en las reuniones familiares?» «Lo siento, mamá», murmuró Javier. «Intentaba protegeros a todos. Pero no lo lograste, ¿verdad?». La voz de Antonio era suave, casi compasiva. «No pudiste proteger a tu esposa. No pudiste proteger a tu hijo». Javier se tambaleó como si le hubieran golpeado físicamente.
Vi el dolor crudo en su rostro, y por un momento, a pesar de todo, sentí una punzada de compasión por él. Había vivido con este secreto, esta culpa, durante 2 años. Había estado esperando que el pasado lo alcanzara, temiendo cada día que los fantasmas de sus errores regresaran para atormentarlo. ¿Por qué está aquí, señor Ferrer?, preguntó Alejandro, su brazo firmemente alrededor de los hombros de Lucía. Si lo que dice es cierto, si este Mendoza es tan peligroso, ¿por qué venir a advertirnos? ¿Qué gana usted con esto? Una pregunta válida. ¿Qué motivaba a Antonio Ferrer? ¿Realmente estaba aquí para ayudarnos? ¿O tenía su propia agenda? Mi hermano era periodista, respondió Antonio después de un momento. Creía en la verdad, en exponer la corrupción y la injusticia, sin importar el costo personal. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Durante años, te culpé por su muerte. Te consideraba tan culpable como Mendoza, y quizás lo eres en parte. Javier no negó la acusación. Permaneció en silencio, aceptando el juicio implícito en las palabras de Antonio. Pero también sé que intentaste hacer lo correcto al final, continuó Antonio. Proporcionaste información que ayudó a construir el caso contra Mendoza, y por eso, él te odia incluso más que a mí. Sigo sin entender por qué está aquí, insistí. ¿Viene a advertirnos? ¿A amenazarnos? ¿A exponernos? Antonio me miró directamente, y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Vengo a ofrecerles una salida. ¿Una salida?, repitió Javier desconfiado. Tengo un amigo en la Guardia Civil, explicó Antonio. Me informó sobre la liberación de Mendoza antes de que fuera oficial. También me dijo que lo primero que hizo al salir fue preguntar por ti, Barrios, por tu nueva identidad, tu dirección, tu familia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La idea de que este hombre, este monstruo que había ordenado la muerte de mi bebé, estuviera activamente buscándonos, me provocó una oleada de náuseas. He estado siguiéndoos, admitió Antonio, no para haceros daño, sino para asegurarme de llegar antes que Mendoza, para advertiros. ¿Y esperaba hacer eso apareciendo misteriosamente en el baby shower de mi hermana? El sarcasmo en mi voz apenas ocultaba el miedo subyacente. No era mi intención asustaros, dijo Antonio. Intenté contactar con vosotros antes, pero... Miró a Javier significativamente. Tu marido es muy bueno evitando confrontaciones incómodas. Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. Recibí tus mensajes, admitió. Pero pensé que venías a buscar venganza, no a advertirnos. La venganza no me devolvería a mi hermano, respondió Antonio con sencillez. Miguel no habría querido eso. Él luchaba por la justicia, no por la retribución. Un trueno retumbó en la distancia, como un recordatorio ominoso de la tormenta que se avecinaba, tanto literal como figuradamente. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Javier, su voz más calmada ahora, más parecida al abogado racional que yo conocía. Tengo contactos, dijo Antonio, personas que pueden ayudaros a desaparecer por un tiempo. Un lugar seguro hasta que Mendoza sea capturado nuevamente. ¿Capturado? La esperanza se filtró en mi voz. ¿Crees que eso es posible? Antonio asintió. Ha violado su libertad condicional al contactar con antiguos asociados. Mi amigo en la Guardia Civil está construyendo un caso, pero llevará tiempo. Tiempo que no tenéis si permanecéis en Valencia. La realidad de nuestra situación comenzaba a asentarse. Tendríamos que irnos. Abandonar nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras vidas. Huir como criminales cuando los verdaderos criminales andaban libres. No es justo, murmuré, más para mí misma que para los demás. No, no lo es, coincidió Antonio. Pero es la realidad, y tenéis que decidir rápido. Mendoza tiene recursos, contactos. Cada hora que pasa es un riesgo mayor. Miré a mi alrededor, a las caras conmocionadas de mi familia, mi hermana, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mi cuñado, protector y confundido. La madre de Javier, destrozada por las revelaciones sobre su hijo. Todos ellos, inocentes espectadores arrastrados a un drama que no habían pedido. Y luego miré a Javier, mi marido, el hombre que había amado durante 5 años, el hombre que me había mentido, que había ocultado la verdadera razón de la muerte de nuestro hijo, pero también el hombre que había intentado protegernos,
a su manera equivocada y cobarde. Necesito un momento, dije, alejándome del grupo. Me dirigí hacia la ventana, mirando la lluvia caer sobre las calles de Valencia. Mi ciudad, mi hogar. La idea de dejarla me provocaba un dolor físico, como si me arrancaran una parte de mí misma. Sentí más que vi a alguien acercarse a mí. Por el reflejo en el cristal, reconocí a Lucía. Mi hermana se paró a mi lado en silencio. Su presencia un consuelo familiar en medio del caos. Lo siento, dije finalmente. Siento haber arruinado tu día especial. No has arruinado nada, respondió ella, tomando mi mano. Nada de esto es culpa tuya. Nuestros bebés, murmuré, las lágrimas amenazando con derramarse. Tu baby shower me recordaba tanto a lo que perdí, y ahora descubro que no fue un accidente, que alguien deliberadamente... No pude terminar la frase. Lucía me abrazó, su vientre abultado presionando contra mí, un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella mientras yo lloraba la vida que había perdido. No puedo imaginar tu dolor, susurró, pero estoy aquí, siempre estaré aquí. Pero no lo estaría, ¿verdad? Si aceptábamos la oferta de Antonio, tendríamos que irnos, desaparecer, dejar atrás a todos nuestros seres queridos. No sé qué hacer, confesé, las lágrimas finalmente desbordándose. Sí lo sabes, dijo Lucía, apartándose para mirarme directamente. La intensidad en sus ojos me recordó tanto a nuestra madre que casi me quedé sin aliento. Tienes que mantenerte a salvo. Tienes que sobrevivir. Por ti misma, por todos nosotros, y por el bebé que perdiste. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, una resolución que había estado creciendo desde que escuché la verdad sobre la muerte de mi hijo. No se trataba solo de huir, de esconderse. Se trataba de sobrevivir para que, algún día, pudiera obtener justicia. Volví al grupo, donde Antonio y Javier seguían discutiendo los detalles del plan. Me detuve frente a ellos, mi decisión tomada. Nos iremos, dije, mi voz firme, pero con una condición. Ambos hombres me miraron, sorprendidos por mi tono autoritario. No vamos a escondernos indefinidamente mientras Mendoza sigue libre. Quiero justicia por nuestro hijo. Miré directamente a Antonio. Usted dijo que su hermano luchaba por la verdad, por exponer la corrupción. Ayúdenos a hacer lo mismo, a exponer a Mendoza completamente, para que nunca más pueda hacerle daño a nadie. Antonio me estudió durante un largo momento, como si me viera realmente por primera vez. Luego, lentamente, asintió. Mi hermano habría estado de acuerdo. Te ayudaré. Me volví hacia Javier, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y admiración. «¿Y tú?», dije, mi voz más suave pero no menos firme. «No más secretos, no más mentiras. Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito toda la verdad. Siempre». Javier tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto que me resultaba simultáneamente familiar y extraño. «Te lo prometo», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, creí que podría estar diciendo la verdad. La lluvia seguía cayendo fuera, lavando las calles de Valencia, limpiando el mundo. Me pregunté si algún día podría sentirme así, limpia, renovada, libre del peso de los secretos y las mentiras que habían definido los últimos años de mi vida. No sabía qué nos deparaba el futuro. No sabía si Javier y yo podríamos reconstruir la confianza que se había roto, si algún día sentiría por él lo que una vez sentí. No sabía si conseguiríamos justicia por nuestro hijo perdido, o si Mendoza pagaría finalmente por sus crímenes. Pero mientras me despedía de mi hermana, prometiéndole que nos volveríamos a ver aunque no pudiera decirle cuándo, sentí una extraña sensación de paz. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz, y en esa verdad, por terrible que fuera, había una especie de libertad. Mientras salíamos de la casa bajo la protección de la lluvia, Javier a un lado y Antonio al otro, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Pero al menos ahora, finalmente, conocía su verdadero comienzo.